¿Se siente impotente? ¿Impotente para controlar su destino? ¿El destino de la nación, su carrera, seguridad financiera e incluso su vida diaria? Estamos en una batalla espiritual por nuestros corazones y mentes. A veces con poca fuerza para salir victoriosos. ¿Qué pasaría si les dijera que hay alguien que puede empoderarles para prevalecer sobre el caos emocional, físico y espiritual en sus vidas? Uno que puede darles el poder para ser más que conquistadores, más que ganadores, más que victoriosos, vencedores. Como vencedores, ya no les definen sus pruebas, sino sus victorias. Como vencedores, ustedes se ponen la armadura dada por Dios que les protege del enemigo y les da poder para conquistar sus mayores obstáculos. Somos llamados a ser vencedores, amigos. Debemos caminar en victoria y fuerza y paz y amor. A veces escucho a la gente decir cuando les pregunto cómo les va, estoy bien dadas las circunstancias. No estamos debajo de las circunstancias, debemos estar arriba de ellas, porque no estamos vencidos, somos vencedores. Amén. Viva una vida de fuerza incontenible, fe inamovible y poder increíble. Descubra cómo podemos ser vencedores. Damas y caballeros, maestra de la Biblia, autora y presentadora de televisión, por favor, denle la bienvenida a Sheila Walsh. Hola, bienvenidos. Bienvenidos. Soy Sheila Walsh y estoy muy contenta de que nos puedan acompañar hoy. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han sentido como si el mundo estuviera a punto de estallarse? ¿Se sienten a veces como si su corazón no pudiera soportar más dolor? Pero queremos que sepan que no importa lo que el mundo les lance, ansiedad, miedo, confusión, tentación, ustedes tienen una opción. No tienen que ser víctimas, porque pueden elegir vivir en la victoria que Dios les promete como vencedores. El Dr. Jeremiah está aquí para confirmarnos la promesa de Dios de que no hay absolutamente nada que Satanás le pueda lanzar que ustedes no puedan vencer. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y ahora, por favor, me pueden acompañar a darle la bienvenida al escenario al amado pastor, autor y maestro de la Biblia, el Dr. David Jeremiah. Bueno, esto es emocionante. El título Vencedores es genial, pero me encantan los subtítulos. 8 maneras de vivir una vida de fuerza incontenible, fe inamovible y poder increíble. Suena muy bien. ¿Qué le motivó a escribir este libro en particular? ¿Cuántos saben que en el libro de Efesios hay un pasaje al final del libro que se llama la armadura del creyente? ¿Alguna vez se lo han oído? Donde Pablo al final del libro da esta gran conclusión al libro de Efesios. Y se supone que es motivacional. Nunca me di cuenta de esto antes, pero al llegar al final del libro es como si Pablo resumiera las grandes cosas que hay en el libro antes del capítulo 6. Y entonces les dice a todos, pónganse la armadura del creyente. Y él les da todas estas piezas de armadura que deben ponerse, una metáfora. Y se supone que debe animar a todos y motivar a todos. Pero descubrí que la mayoría de la gente no tenía idea del significado. Vaya. Entendían la metáfora, pero no sabían el significado. ¿Cuántos saben que, aunque es información importante, no vivimos en un mundo en el que veamos a alguien caminando con una coraza de justicia o un yelmo en la cabeza con una pluma levantada en el aire? Ya no vivimos en ese mundo. Pero ese era el mundo en el que Pablo escribió y enseñaba a la gente cómo ser vencedores.
y nos hallamos entretenidos tanto en la metáfora, se pierde el significado. Una de las cosas que me hizo reír, usted escribe en el prólogo que cuando uno se enfrenta a una situación difícil, ese no es el momento en el que uno pueda buscar en Google guerra espiritual. Sí. Usted tiene que estar preparado. ¿Qué quiere decir con eso? Satanás no llama por teléfono y dice, voy a visitar tu comunidad el miércoles y tu próxima cita es a las 3, ¿verdad? Él no suele hacer eso. Él viene en el momento más inesperado de su vida y a veces pensamos, me ocuparé de eso cuando llegue, pero no es algo con lo que se pueda lidiar cuando llegue. Debemos ser proactivos, debemos prepararnos, porque es inevitable. Todos tenemos que lidiar con sus artimañas mientras estemos en esta tierra. Y los únicos victoriosos son quienes se preparan para eso. Quiero que la gente sea preparada por la Biblia. Y es por eso por lo que hemos hecho esta Y por serie. eso le damos las gracias. De nada. Es un gran trabajo. Entonces, en el primer capítulo del libro, usted llama a David el mayor vencedor del Antiguo Testamento. Bueno, David venció temprano, fracasó después y venció más tarde. Él era como nosotros, no era perfecto. Pero su primera historia es la más importante, su pelea con Goliat. Al ver esa historia en su contexto, vemos que no es solo la historia de un niño contra un gigante. Es una historia profunda sobre la gran guerra que libra el mundo, acerca del bien contra el mal, acerca de Dios contra Satanás, que como Goliat, quien venía cada mañana y cada noche a gritar su desafío contra los israelitas, Satanás también aparece todos los días. ¿No es así? Sí, y mientras él lo hace. continúen huyendo de él y sigan aplazando sus problemas y continúen posponiéndolos, Satanás los tendrá justo donde él quiere. Así he aprendido que cuando tengan un reto en la vida, no huyan de él, corran hacia él, resuélvanlo, porque créanlo o no, no desaparecerá solo. ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿No es así? Nunca he tenido problemas que se hayan resuelto solos. Eso nunca sucede. Así que me vuelvo proactivo al correr hacia Eso el es problema. asombroso. El capítulo 2 trata sobre vencer la debilidad con la fortaleza. Y me imagino que la mayoría de la gente que está mirando y la mayoría de nuestra audiencia aquí se preguntarán si usted alguna vez ha luchado con la debilidad. Cierto día, fui a un chequeo físico y ahí me dijeron que tenía cáncer de linfoma. Y de repente me pusieron en un protocolo de quimioterapia y descubrí cómo es la debilidad. Es como, debido a la quimioterapia, como algunos saben, si han tenido personas en su familia, ya no enferma tanto como antes porque hoy se tienen medicamentos contra las náuseas. Simplemente cansa profundamente. Y yo me levantaba por la mañana y a las 9 estaba listo para volver a la cama. No tenía nada en el tanque. Descubrí la debilidad. Era como... y no era divertido. ¿Sabe? Es interesante. En las escrituras leemos en ciertos lugares donde se supone que debemos ser débiles, como ya sabe, porque... y leemos en ciertos lugares donde se supone que debemos ser fuertes. ¿Se supone que somos ambos? Bien, la Biblia dice que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Así ¿Lo ha es. leído? Y no es doble lenguaje. Y es que no encontramos la fuerza del Señor hasta que nos quedamos sin nuestra propia fuerza. ¿Sabe? La Biblia dice esto muchas veces. No seas sabio en tu propia opinión. La Biblia dice que hasta que estemos dispuestos a depender de Dios y no en nosotros mismos, nunca podremos ver la fuerza completa del Señor. Y cuando están pasando por algo, como muchos saben, ya sea cáncer o algún otro problema o lo que sea, cuando están en el lugar más bajo, es cuando sienten la presencia del Señor como nunca antes. Algunas personas me han dicho eso una y otra vez. Doctor Jeremiah, fue una experiencia terrible, muy dura. Pero quiero decirle algo. Cuando estuve ahí, sentí la presencia de Dios como nunca Sí, antes. es muy cierto. ¿Podría darnos algunos consejos prácticos para fortalecer el alma de diferentes maneras con la fuerza de Dios? Se recibe a través de la palabra y a través de la adoración. Se recibe a través de la espera. Pero los que esperan en Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas. fuerzas. La fe es el músculo por el que se unen la promesa de Dios y su cumplimiento. Y ese músculo se fortalece con la espera. Y sinceramente, por eso creo que este libro es tan importante. Enseña la verdad de la palabra de Dios y luego nos dice a usted y a mí cómo acceder a eso. Así que pasemos al capítulo 3. Vence a la falsedad con la verdad.
Como usted ha mencionado, este es un tema muy oportuno. Vivimos en una cultura donde la verdad es muy diluida e irreconocible. Pero según la palabra de Dios, ¿qué es la verdad? Si ustedes pueden pasar de Génesis 1:1, tendrán la verdad. Porque Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Él es la última verdad. Y Jesucristo, que es su Hijo, ¿cómo se le llama? El camino, la verdad. Y la verdad y la vida. La verdad en la Biblia no es un concepto. La verdad es una persona. Jesucristo es la verdad. Todo lo que está de acuerdo con Cristo y su verdad es lo verdadero. Aferrarnos a Jesús es la única esperanza, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y la verdad Eso los es hará hermoso, libres. hermoso. Mucha gente toma a la ligera las pequeñas mentiras piadosas. Eso no es tan importante. ¿Por qué es la falsedad tan peligrosa para nosotros? Se dice una mentira y nunca desaparece. Así es. ¿Sabes? Se podría reflexionar sobre ello y arreglarlo, sí, pero no se puede reparar el daño. Pueden ser perdonados y se malinterpreta eso. Bueno, Dios me perdona. Sí, pero Dios perdona, pero no desaparece las cicatrices. Así es. En el capítulo 4 usted habla sobre vencer el mal con el bien. Digo, qué desafío en la cultura en la que vivimos. ¿Cómo podemos empezar? ¿Por dónde podemos empezar a vencer el mal con el bien? Hay dos lugares donde reside el mal, en nosotros y fuera de nosotros. Empezamos a deshacernos del mal que hay dentro de uno al llegar a la cruz y aceptando el perdón de Jesucristo. La Biblia dice que cuando hacemos eso, Él nos quita el pecado y entonces Él nos da su justicia. Eso es lo fácil. Sí, pero el mal al que nos enfrentamos en nuestra cultura día tras día. Recuerdo que hay un pasaje, y si todos quieren buscarlo cuando lleguen a casa, está al final del capítulo 12 de Romanos, donde creo que Dios, a través de Pablo, nos ayuda a entender cómo tratar con esto. Hay algunas verdades reveladoras ahí en las que nunca había pensado hasta que escribí este libro. Una de ellas es algo que decimos, pero ¿lo entendemos? La primera es dejar que Dios se ocupe de pagar el mal. Jesús dice esto en este pasaje. ¿Recuerdan esto? Mía es la venganza, yo pagaré. Cuando tratamos de vengarnos de los que nos lastiman, usurpamos el papel de Dios. Y no creo que a Él le guste. Dios quiere que dejemos que Él se ocupe. Podemos confiar en Dios. ¿Alguna vez han escuchado a la gente decir, bueno, quiero desquitarme? ¿Qué significa? Quiero encontrar una manera de ser tan malvado con Él como Él fue conmigo. No voy a dejar que sea más malvado que yo. ¿No es eso una necedad? Sí. Digo, no es un concurso aquí para ver quién puede ser más malvado. Pero es lo que decimos. Quiero vengarme. Sí. Voy a ser tan malvado como Él fue. Y la forma en que uno se deshace del mal en su exterior es venciéndolo con el bien. Se vence el mal con el bien. El bien absorbe el mal y lo hace desaparecer. La Biblia dice que si alguien nos lastima, hagámosle el bien, oremos por él. No pueden enfadarse mucho con alguien si se está orando por él. Se vence el mal con el bien. No se vaya, volveremos enseguida para charlar más sobre Vencedores, el nuevo libro y serie del Dr. David Jeremiah. Un nuevo día ha amanecido. Hay esperanza en el horizonte. Descubra 8 maneras para vivir una vida de fuerza imparable, una fe inamovible y un poder increíble en el nuevo libro Vencedores, del Dr. David Jeremiah. En un mundo en el que a menudo nos sentimos desvalidos, la aplicación de estas 8 verdades espirituales directas despertará en usted el poder de Dios, para que pueda enfrentar y ser un vencedor en todos los retos de la vida diaria. Descubra cómo vencer la falsedad con la verdad, la ansiedad con la paz, el temor con la fe y más. Solicite Vencedores al enviar hoy su donativo en respaldo de este programa, y si envía un donativo generoso de $75 o más para el ministerio, recibirá el set completo del estudio Vencedores, que contiene el libro, la serie completa de enseñanzas del Dr. David Jeremiah en DVD, incluyendo su entrevista con la anfitriona Sheila Walsh,
una guía de estudio correlacionada y el marcador, la oración del guerrero. Deje de vivir en derrota. Dios le creó para que usted sea un vencedor. Ordene hoy mismo el nuevo libro del Dr. Jeremiah, Vencedores, o el set completo de estudio. Muchas gracias. Soy Sheila Walsh. El Dr. Jeremiah está aquí para charlar más con nosotros hoy sobre vencedores. Bien, pasemos a vence la ansiedad con la paz. ¿No parece que la ansiedad alcanza proporción épica en nuestra cultura? Descríbenos, pues, la paz del vencedor. Cuando hablamos de paz como creyente, estamos hablando, en primer lugar, de la paz que tenemos con Dios y la paz que tenemos de Dios. La paz con Dios es lo que sucede cuando nos reconciliamos convirtiéndonos en cristianos. No es que estemos enojados, sino que Él está un poco enojado con uno por la rebelión contra su amor. Pero al hacer las paces con Dios, decimos eso: quiero hacer las paces con Dios. No hagan eso cuando mueran, tienen que hacer eso mientras vivan. Hacer las paces con Dios significa que no hay condenación, tenemos paz con Dios. Si quieren tener la paz con Dios, pueden confesar su pecado, estar bien con Dios y tener afinidad con Él. Pero la paz de Dios es otra cosa. ¿Cuántas personas conocen que tienen paz con Dios y que no tienen la paz de Dios? Son cristianos, pero están tan llenos de ansiedad, preocupados todos los días. Todos enfrentamos esos problemas. Y las Sagradas Escrituras dicen que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es tan increíble que no se lo pueden explicar a alguien que no sepa qué es. Y la paz de Dios llega cuando venimos al Señor y hacemos recordar que la ansiedad no es el propósito de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Nada de ansiedad. Eso es genial. Ahora pasamos al capítulo 6, vencer el temor con la fe. Y si usted menciona la fe a la mayoría de la gente, es una palabra muy espiritual, pero usted la desempeña de una manera diferente en este capítulo. La convierte en una palabra muy cotidiana. Háblenos de eso. Eso viene del pasaje que dice que debemos tomar el escudo de la fe para poder resistir los dardos que Satanás nos lanza. Tenemos que vivir la vida con fe, no con miedo. No debemos ser temerosos si somos personas de fe. La Biblia dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al permitir que la Biblia entre en nuestras vidas, fortalecemos nuestra fe. Nos fortalece para que al surgir cosas no nos desvíen del rumbo. Tenemos la Biblia disponible en todas las maneras posibles. Y lo que debemos hacer es poner la palabra en nosotros. Porque la palabra de Dios en nosotros es como el disco duro. Y si no tenemos nada en el disco, Dios no tiene nada con qué trabajar. El Espíritu toma la palabra de Dios que hemos puesto ahí y la aplica a los problemas que enfrentamos. Pero si no hay nada en nuestro disco duro, solo hace clic y desaparece. Dejen que inunde sus corazones. Tengo el gusto de firmar Biblias a donde quiera que voy y algunas de ellas están realmente desgastadas. Pero siempre me siento bien por ellos, porque han estado en las Escrituras. Sí. El capítulo 7 es vence a la confusión con la sabiduría. La sabiduría no es una palabra que se escuche mucho en estos días. ¿Cómo define la sabiduría? La mejor definición de sabiduría es esta: la sabiduría es hacer lo correcto sin precedentes. Es Dios ayudándonos a saber qué hacer cuando nunca hemos escuchado de alguien que haya estado en donde estamos. Es el conocimiento usando su cabeza. La sabiduría es la información que Dios da y luego es Él quien permite tomar ese conocimiento y aplicarlo a las situaciones que enfrentamos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios no se molesta si le pedimos su sabiduría. Nos invita a hacerlo y quiere que tengamos la sabiduría que solo Él puede darnos. Me pareció interesante, usted dice en este capítulo que la sabiduría es realmente una actitud más que una actividad. ¿Qué quiere decir con eso? Como dije antes, la Biblia dice que no seamos sabios en nuestra opinión. La arrogancia es la idea de que yo lo sé todo. Si yo lo sé todo, ¿por qué voy a pedir a Dios su sabiduría?
Si estoy lleno de mí mismo, ¿cómo voy a conseguir que Dios entre a mi vida? Y saben que Dios quebranta a la gente. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo no quiero que Dios me resista. Sí. Quiero que se acerque a mí. Quiero ser la persona que aprenda lo que aún no sé. Y sabes, esa es una de las cosas que suceden a medida que se crece en el Señor. Cuanto más se crece en el Señor, más se sabe que no se sabe. Muy cierto. Me encanta el capítulo 8. En el capítulo 8 usted habla de vencer la tentación con las Escrituras. Y todo el capítulo parece estar desarrollado alrededor de ese evento en la vida de Cristo que fue tan significativo. ¿Cómo venció Jesús la tentación? Jesús, como saben, fue llevado al desierto justo después de su bautismo, justo después de un gran momento en su vida. La Biblia dice que Satanás lo encontró en el desierto y lo tentó. Satanás tuvo 3 tentaciones contra el Señor Jesús, las mismas que usó contra Adán y Eva en el huerto: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y no tengo tiempo para desempacar las tentaciones, pero recuerden lo que pasó. Cada vez que Satanás lo tentó, Jesús dijo, escrito está. 3 veces sacó la espada de su arsenal y le dio a Satanás con ella. Sí. Y luego la Biblia dice, el diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Lo que aprendí de eso es que tratamos con la tentación, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esa espada del Espíritu no es toda la Biblia, son los dichos de Dios que salen de la Biblia, que son pertinentes a cualquier tentación con la que estén lidiando. Y me encanta esto. ¿Saben de dónde sacó Jesús todas sus espadas? Del libro de Deuteronomio. Vaya. ¿Cuánto fue su último devocional en Deuteronomio? Pero Jesús encontró las grandes espadas que necesitaba en este libro del Antiguo Testamento y las usó para vencer a Satanás. Creo que es algo con lo que muchos de nosotros luchamos. Está hablando de superar todo con la oración. Y es muy honesto en este capítulo, como lo es, pero habla de que este es un tema difícil de escribir o difícil de hablar. ¿Por qué es eso? Bueno, si uno quiere vaciar su iglesia, hay que anunciar que se va a tener una serie de 2 semanas. Hablaremos sobre testificar y en la segunda sobre orar. Nadie vendría. Porque todos nos sentimos culpables por ambas cosas. Correcto. Nos sentimos culpables de que no lo hacemos mejor. Nunca he conocido a nadie que me haya dicho, ¿sabe? Yo realmente tengo que dejar de orar tanto. Yo oro demasiado. Todos nosotros deberíamos orar más y orar mejor. Estamos en el mismo barco. Pero el no hacerlo tan bien como deberíamos no significa que debamos dejar de intentar ser mejores. Sí. Aprendiendo a hacerlo mejor y pidiendo a Dios su ayuda. El capítulo 10 es vence a la muerte con la vida. Y usted habla de David como el mayor vencedor del Antiguo Testamento. Pero luego nos lleva a la gloriosa verdad del mayor vencedor del Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo vino a esta tierra, vivió una vida perfecta, sin pecado, y murió. Y luego, al tercer día, venció la tumba y se convirtió en el gran vencedor para todos nosotros. Vaya. Debido a esa gran victoria de Cristo resucitando de entre los muertos, ¿cómo se puede ser la vida para nosotros debido a Cristo, el gran vencedor? La forma en que debería verse para nosotros es la forma en que se vio para los primeros apóstoles que vieron al Cristo resucitado y la Biblia dice que salieron y voltearon su mundo al revés. No fue evidencia científica, sino el hecho de que sabían que aquel que salió de la tumba era aquel que habían conocido antes de su muerte, y eso cambió sus vidas. Si entendemos la resurrección, debería cambiar nuestras vidas. Sí. Tenemos un mensaje y una esperanza que el mundo no tiene y que necesitan, porque buscan en todas partes y no hay respuestas. Pero nosotros conocemos la respuesta. Es Jesucristo quien venció la vida. Pero si nos tuviera que dejar una sola cosa sobre el libro, ¿qué sería eso? Creo que lo más importante que surge de esto es la realidad de que Dios quiere que nosotros triunfemos en nuestro caminar diario con Él. A Dios no le agrada que no avancemos en nuestra vida espiritual. Él murió en la cruz a través de su Hijo Jesucristo para darnos una vida, y es una vida más abundante, una vida de victoria, no de fracaso y derrota. Y si somos derrotados, debemos pedirle a Dios,
Muéstrame dónde está la raíz de todo esto y ayúdame a superarlo y a vivir la vida por la que moriste en la cruz para que yo tenga esta oportunidad. Y les quiero decir a todos, pueden ser un vencedor. Yo puedo ser un vencedor. No tenemos que ser perdedores, podemos ser ganadores. No tenemos que ser víctimas, sino vencedores. Y si lo creemos, eso hará la diferencia. Un nuevo día ha amanecido. Hay esperanza en el horizonte. Descubra 8 maneras para vivir una vida de fuerza imparable, una fe inamovible y un poder increíble en el nuevo libro Vencedores, del Dr. David